y hablamos ahora de carreteras y de adelantamientos, sobre todo de los mal ejecutados que pueden resultar extremadamente peligrosos, aumentando el riesgo de colisiones frontales y poniendo en peligro la vida de los conductores y pasajeros involucrados. La Dirección General de Tráfico es consciente de ello y, de hecho, ya tomó hace tiempo medidas para intentar minimizar el impacto de los adelantamientos en la circulación. Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas de nuevo. Si en 2019 la DGT impulsó una norma que decía que no se debía sobrepasar en vías convencionales, carreteras nacionales, por ejemplo, el límite de velocidad de la vía ni siquiera cuando estabas adelantando un vehículo. ¿Qué pasó? Pues que luego se hicieron una serie de encuestas por parte de aseguradoras de vehículos y el 20% de los encuestados conductores pues decía que no estaba muy de acuerdo con esta norma. No obstante, los datos desde 2019 hasta ahora, Vanessa, son positivos. Sin embargo, hay algunos datos que siguen asustando. Por ejemplo, esta pincelada que os voy a pasar ahora, que el 80% de los fallecidos en carretera lo hacen en vías convencionales. Hablamos sobre todo de adelantamientos. Y más de la mitad supera ese límite de velocidad. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces lo hacemos de manera imprudente. Vanessa, vemos un vehículo de frente, creemos que nos da tiempo y para eso, ¿qué hacemos? Acelerar. Y eso a veces provoca esos accidentes de los que hablamos. Por eso la DGT mantiene esa norma de no superar el límite de velocidad. No muchos lo cumplen. Luego, además, siempre se ha visto por esa parte de Dirección General de Tráfico que cuando empiezan esas operaciones especiales de tráfico, sobre todo en Semana Santa, como bien indican, la mayoría de esos accidentes se producen en esas carreteras convencionales y en desplazamientos cortos. Ahora en el Pilar, por ejemplo, antes hablamos de los que nos quedamos en el Pilar, pero también la gente que se va tiene que tener en cuenta esto, que sobre todo, como dices tú, en desplazamientos cortos es cuando más se producen esos accidentes. Vamos a ver de la mano de un conocido navegador, una cosa que hemos hecho en relación a los dos puntos que dice la DGT que en Aragón son los más complejos por el número de fallecidos y de accidentes en cuanto a adelantamientos. Uno es la Nacional 230 a la altura de Montanui, en Huesca. Aquí lo veis. Es una imagen de la carretera para que los telespectadores y nosotros nos hagamos idea, Vanessa, de lo complicado que es. La mayor parte de la carretera tiene una línea continua, pero ¿qué pasa muchas veces? Pues que incluso, como hemos visto en esas imágenes de la Dirección General de Tráfico, hay quien aprovecha, cree que el tramo es muy corto, que va a poder hacerlo sin ningún tipo de problema y luego se convierte en un accidente, en algunos de los casos mortales. Esta es la 230 en Montanui, en Huesca, pero hay otra. Y también muy conocida por todos, sobre todo en cuanto a accidentes se refiere, la Nacional 232, a la altura de Fuentes de Ebro. Es otra de las carreteras convencionales nacionales que, como veis, tiene gran parte de su vía con doble línea continua. Sin embargo, hay mucho trasiego de vehículo pesado y hay quien comete esa infracción de adelantar, no solo en línea continua, sino superando ese límite de velocidad. ¿Qué pasa? Que estos son los dos puntos más conflictivos, Vanessa, por el número de accidentes que se producen y parte de ellos son mortales, pero hay otros más en Aragón. Precisamente este mismo fin de semana, el sábado, se producía uno de esos accidentes a la altura del Burgo de Ebro. Todavía se están investigando las causas, pero estos son los dos puntos que Dirección General de Tráfico, Enrique, señala como los más conflictivos. Además, hay que añadir que no son solo vehículos convencionales, sino que también hay vehículos de alto tonelaje, como son los camiones, que circulan habitualmente por este tipo también de vías. O tractores, Vanessa, cómo También adelantar a un vehículo agrícola, agrario. Hemos hablado con la Guardia Civil de Teruel, con el cabo primero Víctor del subsector de tráfico de esta provincia, porque primero queríamos saber, le hemos preguntado, Víctor, ¿cómo tenemos que actuar en un adelantamiento? Está claro, pero por si acaso nos lo recuerda. Los adelantamientos es la maniobra más peligrosa. Sí que es cierto que es la maniobra que necesitamos mayor experiencia para realizarla correctamente, tanto para calcular la distancia que tenemos, la velocidad a la que tenemos que circular y el tiempo que tenemos, que tiene que ser el mínimo imprescindible en sentido contrario. Realizarlo con tiempo, con premura, pero con seguridad siempre y con una distancia de seguridad tanto para el vehículo que adelantamos como el que probablemente venga de frente. Es las pinceladas que tenemos para hacer un adelantamiento correcto. Sí, fácil decirlo, Vanessa, complejo muchas veces ejecutarlo. Hemos vuelto a hacerle otra pregunta a este guardia civil de Teruel, al hilo de lo que nos decías hace unos segundos. ¿Y cómo adelantamos a un vehículo pesado, por ejemplo, un vehículo agrícola, un tractor? Los adelantamientos es la maniobra más peligrosa.
Sí que es cierto que es la maniobra que necesitamos mayor experiencia para realizarla correctamente, tanto para calcular la distancia que tenemos, la velocidad a la que tenemos que circular y el tiempo que tenemos, que tiene que ser el mínimo imprescindible en sentido contrario. Realizarlo con tiempo, con premura, pero con seguridad siempre y con una distancia de seguridad tanto para el vehículo que adelantamos como el que probablemente venga de frente. Es las pinceladas que tenemos para hacer un adelantamiento correcto. Bueno, en definitiva, tiene que adelantarse, Vanessa, como un vehículo normal, solo bicicletas, ciclomotores o algún obstáculo en el camino, se puede realizar el adelantamiento manteniendo ese 1,5 metros más o menos de seguridad de distancia, aunque la línea sea continua. El resto siempre discontinua. Bueno, pues hemos conocido ya hemos escuchado a la Guardia Civil, hablamos de que esos adelantamientos mal efectuados pueden poner en peligro nuestras vidas y que llegan a ocasionar accidentes muy graves. Isabel. Sí, de hecho queremos repasar con Miguel Ángel en qué casos se pueden dar esos accidentes y cuáles son los más frecuentes, porque los adelantamientos sí que son una de las causas de más mortalidad, precisamente por el peligro que conllevan el chocarnos con otro coche, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hacemos adelantamientos de una manera imprudente en carreteras convencionales, bueno, pues el choque frontal que podamos tener contra otro vehículo a 100 kilómetros por hora, desgraciadamente es una muerte segura, ¿no? En este tipo de siniestros. Ante ello hay que tener en cuenta especialmente dos cosas, ¿no? Una de ellas imagino que es la línea continua. ¿En algún caso se llega a sobrepasar para realizar un adelantamiento peligroso? Pues sí, desgraciadamente, y en los tiempos que estamos y que todo el mundo sabe que una línea continua no se puede adelantar, bueno, pues todavía se siguen produciendo estos adelantamientos en línea continua, ¿no? Que pueden ser debidos al nerviosismo, al estrés que llevas, porque tienes un vehículo delante, un camión, un autobús, otro coche, pero claro, a la hora de adelantar, línea continua es prohibido adelantar. Y en caso de que adelantemos, que sea en línea discontinua y con una buena visibilidad de frente que nos permita ese adelantamiento, ¿no? Claro, esa es otra de las causas. A veces la visibilidad no es la mejor del mundo, especialmente hay horas del día que son quizá peligrosas porque nos da la luz de cara. Importante también tener en cuenta eso, sobre todo cuando en curvas no vemos si hay algún vehículo, ¿no? Sí, efectivamente, si nos da el sol de cara, bueno, pues lo correcto y lo lógico y cuidando por tu propia vida es no adelantar. Y luego si tenemos una curva, que ya la tenemos marcada en la carretera, de que tenemos una curva izquierda o derecha, bueno, pues ya sabemos que si adelantamos al llegar a esa curva, nos podemos encontrar con un vehículo de frente, ¿no? Importante también recordar que no podemos sobrepasar ese límite de velocidad desde hace un tiempo. Sí, efectivamente, no se puede adelantar, está prohibido adelantar a una velocidad superior a la que marca el estado de la vía, ¿no? Sea de 90, sea 80 o 120. Bueno, está prohibido, no se puede adelantar. Pero sí que es cierto que yo creo recordar que es en el año 2023 hubo una disminución de la siniestralidad de un 8,5%, ¿no? Por llevar estas cantidades, estos kilómetros de 120. Muchísimas gracias, al menos hemos descubierto que las cifras son positivas y mucho cuidado también con esos adelantamientos a ciclistas, siempre respetando esa distancia de seguridad. Gracias, Isabel. Nos decía que de momento esos datos positivos. De momento positivos, pero yo insisto, con la seguridad que hay que tener, sobre todo en los adelantamientos, y te voy a dar un dato, Vanessa. Por ejemplo, hablando de rebasar la velocidad máxima, ¿a qué crees que equivale un choque a más o menos unos 120 kilómetros por hora? De impacto. De impacto, eso es. Pues siempre se suele comparar con pisos, pues una caída de un noveno, de un décimo, que ya estamos hablando de una altura considerable, con la fuerza que pueden llegar a chocar dos vehículos. Pues si de un noveno a un décimo es una tragedia, estamos hablando que equivale a la caída de un cuerpo desde un 14º piso, desde un piso 14. Pues una tragedia segura. Una tragedia segura, mucha precaución al volante y ya siempre nos lo dice Dirección General de Tráfico. Más vale llegar un poquito tarde, ¿no?, que correr en la carretera. Gracias, Enrique, por todos estos datos.